tratando de dejar todas las ideas súper claras. Igual, como les decía, todas las preguntas son bienvenidas y la idea es que podamos charlarlo. Por ahí vi que se conectó Carlitos. Carlitos, bienvenido. Eh, y bueno, empecemos. No sé si alguien se quiera lanzar al ruedo a decirnos Ok. qué dice Carlitos. Carlitos quiere decirnos qué piensa cuando escucha la palabra santo o santidad. No, hola, lo que pasa es que estoy en reunión, pero pues ahí quería ver qué es lo que estaba. Bueno, bien, Carlitos, eso somos multitask. Lo importante es que podamos conectarnos. No sé quién quiera lanzarse y decirnos qué piensa, o sea, qué se le viene a la mente. No esperamos una respuesta elaborada, sino cuando ustedes escuchan santo o santidad, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Yo vi que Joelito vio el micrófono Sí, tímidamente. sí, 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 no, sino que es que, o sea, iba a decir lo que sabía, pero después dijo lo que se le viene a la mente, entonces, ay, ¿qué se me viene? No, pues, por lo general, pues yo creo que la mayoría de personas suelen pensar que es alguien que es, o sea, que está a otro nivel, pero pues lo que yo he aprendido es que la palabra significa diferente o significa también apartado, que es más que creo que es más el significado que tenemos nosotros siendo santos con la Biblia. Bueno. No, total, Joelito, muy bien. Y sí es parte de la respuesta, me parece muy chévere. Ahora, no sé si alguien más quisiera decir como no, cuando dicen santo yo pienso en, no sé, ¿qué piensan? Para tener como una referencia. Bueno, pues a mí me pasaba cuando era chiquita que si me decían santo o santidad, me imaginaba a una persona perfecta. O sea, es más, ni siquiera me imaginaba una persona, me imaginaba algo ya tipo muy celestial, muy ángel, ya le ponía aureola y alitas. Y, y era como ese estándar imposible de alcanzar. ¿Sí? Era como el nunca voy a lograr ser así. Después cuando uno empieza a leer la Biblia, cuando empieza a formarse, cuando toma la decisión realmente de consagrarse a los caminos de Dios, porque una cosa es uno nacer en una cuna cristiana y otra cosa es decidir tener una relación con Dios. Ya uno empieza a aprender que no es necesariamente una perfección o algo imposible de alcanzar, sino que es la decisión de apartarse para. Ya, pues esa es mi opinión. Súper, Valentina, esa es la idea, digamos, un poco también conocer qué se nos viene a la mente con este concepto, con estas palabras. Yo creo que lo tenemos más bien claro y la idea es entonces la noche de hoy cimentar un poquito más esta idea. Yo también tenía una imagen muy elevada de la santidad cuando era más chiquito y decía, no, santos, y también, digamos, bajo esa cosmovisión católica que beatifican a todo el mundo, entonces, no, esa persona era juema chica, pero la idea es que hoy podamos aprender un poquito más acerca de quién es santo o quién es un santo y cuál es el rol que nosotros tenemos como cristianos allí. Entonces, quiero ponerles un videito, sobre todo porque eso hace un poquito más dinámica la cosa. Y la idea es que podamos ver un poco el contenido de este canal que se llama The Bible Project. Yo creo que tal vez algunos de ustedes ya lo han visto, pero digamos, para los que no lo han visto, es un video muy chévere que explica de entrada muy bien este tema de la santidad. Yo se los voy a compartir, voy a poner a reproducir los primeros segunditos para que me confirmen si se escucha bien y ya lo dejamos poner a andar. Entonces, me confirman porfa alguien si se ve y si se escucha. Seguramente has Sí, escuchado Sammy. antes la palabra Que este video es demasiado perfecto para explicar el tema. Listo, entonces vamos con el video, ¿va? santo, o por lo menos la has cantado. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado una o dos veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno
lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón. Un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva.
Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esa visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. ¿Qué les pareció? Muy lindo. Este video es súper bonito porque explica muy gráficamente, literal, este tema de la santidad, ¿sí? Yo les recomiendo mucho seguir ese canal, se llama The Bible Project o el Proyecto Biblia. Está en inglés y está en español, así que los que quieran aprender inglés pueden aprender inglés estudiando la Biblia. Y la verdad es que sus explicaciones son muy bonitas. Me agrada mucho cómo ejemplifica la santidad con el sol, ¿sí? El sol, sin el sol no habría vida en la tierra, por ejemplo. ¿Sí? Que permite que las plantas respiren, que nosotros tengamos oxígeno. Y es tan puro en el ejemplo y también tan peligroso, que es muy interesante también para que nos preguntemos cómo está nuestro corazón o cómo está nuestra vida antes de acercarnos a la presencia de Dios, ¿sí? Pero lo lindo de esto es también entender cuál es el rol de Jesús en nuestra vida, ¿sí? En nuestra santificación. Y en una cosa que se llama la mortificación del pecado, que es algo que a veces ignoramos un poquito, que es algo que a veces no se habla tanto en la iglesia, pero que es un tema que es importante que traigamos y que tengamos siempre muy presente. Bueno, entonces ya después de haber visto el video, vamos a entrar un poquito más en materia. Y como decía Joelito, ciertamente la palabra santo o santidad implica estar separado, ¿sí? Implica estar alejado de lo impuro, de lo profano, y la santidad en este caso está destinada al servicio de Dios. Y ese es un tema que nosotros debemos entender. Es un concepto hebreo y es muy importante que nosotros podamos interiorizar, ¿sí? Que al ser cristianos, o que al volvernos cristianos, si se puede decir de esa manera, nosotros somos apartados del mundo, ¿sí? Y escuché una frase que en una reunión que tuvimos hace poquito, de uno de nuestros amigos de Generación Valiente, citando a un pastor, que decía que Dios toma a los hombres o a los humanos de un mundo impuro, los purifica y los vuelve a introducir a un mundo impuro. ¿Para qué? Para hacer luz, para hacer sal. Y eso es muy importante, ¿sí? Que a pesar de que nosotros aún estamos en medio del mundo, debemos ser apartados, ¿sí? Debemos tener un comportamiento diferente. Debe haber algo en nosotros que nos distinga como hijos de Dios. Y esto es muy importante, ¿sí? Debemos alejarnos del pecado, debemos alejarnos de esas cosas que no le agradan a Dios, ¿sí? Y a pesar de que cotidianamente nos desenvolvemos en ese mundo que está lleno de pecado, debemos ser muy conscientes de esas cosas que le desagradan a Dios y no practicarlas. En el Nuevo Testamento, y como al final del video, que es la conclusión que plantea el video, Cristo aparece en el mundo para santificar a los suyos, ¿sí? ¿A quiénes? A sus hijos, a su creación, a los pecadores que se arrepienten del pecado. Y esa es una idea súper clave que debemos tener en cuenta, y es que Dios vino al mundo a través de Jesucristo para apartarnos de esa maldad, ¿sí? Y esa es la razón por la cual Él se sacrifica y muere por nosotros, somos salvos. Y para ello hay un versículo que introduce este estudio, que es como la guía de referencia que estamos manejando en Generación Valiente, y está en Hebreos 10:10. Entonces voy a leerlo. Y Caro se fue. Dios, esto está duro. Primero Ana María y ahora Caro. No se vayan, porfa. En Hebreos 10:10 dice lo siguiente. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y hay que preguntarnos siempre en el contexto de las cosas. Caro, volviste. El contexto de las cosas. Y es que Hebreos, que es un libro escrito por un autor anónimo, se le atribuye a varios, pero y en este libro se habla sobre muchos temas, y en este caso especialmente se está hablando acerca del sacrificio de Jesús. Y aquí vale la pena profundizar un poquito más acerca de lo que está diciendo. Primero, el versículo 10 dice, en esta voluntad. Esto quiere decir que hay una frase antes que deberíamos conocer. Muy rápidamente voy a ir del versículo 8 al 10 para explicarlo. El versículo 8 dice, ¿Hebreos qué, perdón?
capítulo 10, versículo 10 específicamente, pero voy a leerte el 8 al 10. Y dice así, diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, los cuales, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús una vez. Y, y aquí hay que notar dos cosas importantes. Lo primero es que hace un cuadro comparativo entre la ley, ¿sí? Que era en el momento de la historia en el que los seres humanos sacrificaban animales para expiar sus pecados. Pero acá está diciendo claramente que a Dios esto no le agradó más, ¿sí? Y nos debemos preguntar entonces que estaba ejemplificando esa expiación de los pecados de toda la humanidad. Y por eso dice, y aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y ese es Jesús hablando, diciendo que quitó lo primero, quitó la ley, no es como que la haya erradicado, la cumplió, ¿sí? Y estableció un único sacrificio, ¿sí? El último de todos, para santificarnos, ¿sí? Mediante una ofrenda de sangre que es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo primero es, como aprendimos la vez pasada, como la salvación es un regalo gratuito, dado por gracia, no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas porque ese gran sacrificio que satisfizo la ira de Dios por el pecado de la humanidad se cumple en Jesucristo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y en ese momento se genera un antes y un después, ¿sí? Antes por la obra de Jesucristo, ¿sí? Y después de ser santificados por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y eso, y en ese momento nosotros podemos identificarnos como personas santas, ¿sí? Porque en el momento en el que nosotros reconocemos que Cristo dio su vida por nosotros, pasamos a estar aparte, ¿sí? Somos santificados y el nuevo nacimiento es un tema que hace parte de un grupo de enseñanzas más profundos, pero lo dejaré en esta frase, ¿sí? Hemos sido separados del pecado, hemos sido santificados en el momento en el que nacemos de nuevo, ¿sí? En el que empezamos a vivir una nueva vida en Cristo. Y esto lo podemos ver a través de Efesios, en el capítulo 1, el versículo del 3 al 7. Pero para no hacerlo monótono, me gustaría que alguno de ustedes, por favor, leyera esta porción de la palabra. Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 7. El que tenga la Biblia más rápida gana. Efesios 1, ¿qué? Perdón. Del 3 al 7. Del 3 al 7, ok. Bueno, pues yo tengo una traducción viviente. Vale. Dice, Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Antes de haber y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó. Él deportó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Uf, qué bonito. Yo no había escuchado esa versión, pero está súper bonita. Yo suelo estudiarla en la Valera, en la contemporánea y en la del 60 para compararlas, pero me parece muy chévere y si prestamos atención a lo que leía Valentina, nos encontramos con esa afirmación que les comentaba hace un momento y es que somos santos en el momento en el que el Señor nos acepta, ¿sí? A través de su gracia y todo esto es para la gloria de Dios. Y es muy interesante ver eso precisamente, ¿sí? A veces nosotros no dimensionamos la grandeza de este tema, pero es bien importante tenerlo en cuenta. Además, esta porción de la palabra empieza con una alabanza hacia el Señor. Es como, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
dice en la versión que yo tengo. Y es muy importante lo que afirma el versículo 4. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Que es muy válido preguntarnos, ¿pero por qué? Es que si la Biblia afirma que Dios es santo, pues entonces Él quiere santificarnos a nosotros para poder estar cerquita de Él. Y la forma más sencilla de entenderlo es el ejemplo que ponía el video del sol, ¿sí? Para estar cerca del sol, para estar cerca del sol, ¿qué tendría que pasar? Tendríamos que ser como el sol, ¿sí? Para estar cerca de un ser que es santo, nosotros debemos ser santos. Y esa es la razón por la cual Jesucristo nos santifica. Es una forma súper sencilla de entenderlo. Y esa es la razón que nos manifiesta la palabra en esta porción. Ahora, es para los que están vivos. Sí, eso también hay que entenderlo. En el momento en el que pasamos el umbral de la muerte, pues este concepto cambia un poco. Entonces, acá hay algo que debemos tener claro y es que nosotros debemos vivir en santidad. Lo explica, debemos vivir en santidad. Es en la temporada de la existencia, en el periodo de tiempo en el que estamos vivos sobre la tierra, y ahí es donde nosotros debemos estar firmes en santidad. Y allí debemos entender esto también. Salud. Salud, Cami. A través de un viaje que podemos hacer a lo largo del Nuevo Testamento, ¿sí? Y es que a lo largo del Nuevo Testamento me vas a contagiar el estornudo. Perdón. No pasó. Y ese viaje por el Nuevo Testamento nos podemos encontrar cómo hay un llamado, ¿sí? Que se puede entender casi como una orden, a lo largo de todo el Nuevo Testamento hacia ser santos, o sea, la santificación también. Nosotros entendemos que la salvación es dada por gracia, que no hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación, pero sí debemos hacer todo nuestro esfuerzo humanamente posible para vivir en santidad. ¿Sí? Eso es un ejercicio consciente de habilidad en nuestra vida como cristianos para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y esto lo podemos encontrar en un llamado que se le hace constantemente a las iglesias que encontramos en el Nuevo Testamento. Y para eso vamos a hacer un viaje cortico. Hay varios versículos que podríamos utilizar de referencia, pero por tiempo no lo haremos. Entonces quisiera viajar a la iglesia de Corinto. No sé si alguien tiene a la mano Primera de Corintios, capítulo 1, el 1 y el 2, que no lo pueda compartir. La Biblia más rápida de Generación Valiente. Aquí. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Y lo que dice la Biblia aquí es que están todos los llamados a ser santos. Aquí es súper clave las frases que se utilizan y también ver que, total. Entonces, acá lo que encontramos es que estas frases que son muy introductorias, los que tengan curiosidad pueden revisarse casi que los saludos de las cartas en Efesios, en Filipos, en Colosas. Hay un llamado a la santidad, ¿sí? En el versículo 2 que nos leía Cami, hay una frase muy importante y es que dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y esa es la frase clave en el versículo 2. Y también podemos encontrar, como les decía, esta referencia en los distintos saludos que tienen las diferentes cartas que escribe el apóstol Pablo. Ahora, para reforzar un poquito más, voy a leerles en Romanos 1:7 un versículo que dice lo siguiente, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Llamados a ser santos, gracia y paz. Ese es un llamado de atención importante y es que nosotros no podemos aislarnos de una realidad y es que al momento de ser cristianos nosotros debemos santificarnos, ¿sí? Y esa santificación la podemos entender en algunas etapas. No es coherente la vida de un cristiano o alguien que dice ser cristiano y su vida no es coherente conforme a lo que ordena la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante. Por eso yo les decía que es bueno que nos cuestionemos cómo nos estamos presentando delante de la presencia de Dios
que es un Dios santo. Ahora vamos a hablar sobre esas etapas de las que les mencionaba hace un momento. Y el estudio que nos está guiando esta conversación establece 3 etapas. Eso, si yo pusiera tareas, hablaría de esto. No, mentiras, 3 etapas. Y esas 3 etapas hablan sobre lo siguiente. Lo primero es una santidad posicional, ¿sí? Así lo categoriza el estudio. Y dice que Dios nos ve santos a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? A partir del momento de la conversión. ¿Qué significa eso? Significa que hay 2 formas en las que Dios puede ver a la humanidad o en la que Dios ve a la humanidad. Y esto lo decidió Él por su infinita deidad, ¿sí? Y es que Él nos ve o a través de Jesucristo, y al vernos a través de Jesucristo, ¿cómo nos ve? Nos ve santos. Y si nos ve fuera de Jesucristo, ¿cómo nos ve? Pues nos ve en pecado. Y esto a cualquier padre amoroso le causaría ira, ¿sí? Y eso es muy importante entenderlo, ¿sí? Hay una santidad posicional. Él nos puede ver a través de Jesucristo en el momento en el que nosotros creemos en Él, que nuestra fe apunta hacia seguir a Jesucristo, por eso nos hacemos llamar cristianos, o cuando nos estamos revolcando en el pecado, que esto va completamente en contra de la voluntad de Dios, y esto, por eso esa es la razón de la ira de Dios, que la ira de Dios es otro tema que vale la pena que estudiemos con lupa. Y para entender un poquito más esta santidad posicional, hay un versículo que quisiera pedirles que me ayuden a leer, que está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. La Biblia más rápida de Generación Valiente. Daniel es la Biblia más rápida de Generación Valiente, me parece. O Joelito. Están como tímidos, entonces voy a leerlo. O tú quieres, Cami, que vi que abriste el micrófono ahí. Ah, pues sí, cualquiera de los dos está bien. Dale. 1 Corintios 6, de 9 al 11, ¿sí? Sí, señorita. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primero, qué fuerte. Y segundo, gloria a Dios por eso. Esta porción de la palabra hace unos señalamientos muy fuertes, muy duros, que nosotros debemos entender, ¿sí? Dios tiene un diseño de las cosas. Y por su santa voluntad nosotros debemos ir en la vía que fluye ese río, ¿sí? No nadar contra esa corriente. Y acá es muy importante y muy bonito ver lo que establece la palabra, ¿sí? Somos santificados, y acá es súper clave. Y esto erais algunos, plantea la Biblia, ¿sí? Algunos borrachos, ávaros, ladrones, maldicientes, homosexuales, estafadores. Estos éramos algunos, ¿sí? Pero ya hemos sido lavados. Y a eso nos referimos con el tema de cómo nos ve Dios a través de Jesucristo o cuando estamos en medio del pecado. Y somos justificados, como dice la palabra, en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ahora, hay un aspecto importante a tener en estas etapas de la santidad y es la santidad práctica. ¿Qué es eso de la santidad práctica? Esto se relaciona con nuestra propia voluntad. Y esto lo mencionaba hace unos minuticos, y es que nosotros como cristianos, a pesar de que somos plenamente conscientes de que no hay nada que hagamos que pueda ganar el favor de Dios, o sea, algo que yo diga, no, es que yo hice esto y por eso, pues más chica, me merezco el amor de Dios. No hay nada, no hay nada según la Biblia que nosotros podamos hacer en nuestra fuerza humana para ganarnos el favor de Dios. Y en ese orden de ideas, igual nosotros somos responsables, es decir, no somos como completamente ajenos, o, bueno, es que como no puedo hacer nada para ganarme el favor de Dios, entonces suerte. No, tampoco, no hay que irnos a los extremos. Aquí hay que entender que nosotros debemos esforzarnos día tras día para parecernos más a Jesús, ¿sí? Día tras día debemos buscar cada vez parecernos más al ejemplo que Él nos dejó a través de su palabra, la historia que conocemos acerca de Él, y de esa manera nosotros debemos permanecer en santidad.
Para ello también hay un par de versículos que fortalecen esta perspectiva. Voy a leer solo uno de los que tenemos en la guía, pero igual yo creo que esta semana podemos estarnos moviendo súper fuerte con estos versículos a través del chat. Y este versículo que voy a leer, esta porción de la palabra está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 15 y 16. Sin embargo, les recomiendo leer todo ese capítulo de introducción a Pedro, porque es muy bonito. Voy a leerlo desde el 14, del 14 al 16. Y dice así, como hijos obedientes, no sometáis vuestra vida a las apetencias de antaño, cuando aún vivíais sin ignorancia. Por el contrario, comportaos en todo santamente, como santo es el que os llamó, pues así dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Entonces, aquí nos encontramos con un llamado bien interesante. Quiero leerlo en la Reina Valera contemporánea, porque pues el español ibérico, vamos, es para que nos quede un poquito más claro. Y dice lo siguiente, dice, como hijos obedientes, no se sometan a las apariencias del pasado, cuando vivían en ignorancia. Por el contrario, compórtense en todo santamente. ¿Cómo es santo el que nos llamó? Pues así dice la Escritura, ser santos porque yo soy santo. Entonces, aquí es importante tener en cuenta estos dos momentos, ¿sí? De la santidad posicional, pero también de la santidad práctica. Nosotros debemos poner nuestra voluntad para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Les dejo la inquietud para que se lean también primera de Timoteo, el capítulo 4, del 1 al 7. Este pasaje también habla sobre esta exhortación a comportarnos en obediencia. Y hay un estado perfecto de santidad, del que nos habló hace un momento Valentina, que decía, cuando yo era chiquita me imaginaba que la santidad era eso, guasa, ya imposible de alcanzar. Sin embargo, sí va a haber un momento en el que vamos a estar en ese nivel de santidad revolado, ese nivel de santidad supremo, y es cuando nuestros cuerpos sean glorificados y estemos en la presencia del Señor. ¿Sí? Eso es lo que va después, al final de esta historia o este periodo de tiempo en el que nos encontramos antes de que venga el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él venga, cuando estemos glorificados, cuando estemos en la presencia del Señor, pues vamos a estar en ese estado perfecto, supremo de santidad, estando con Dios, ¿sí? Siendo como Él. Y para ello hay un versículo importante que es interesante que conozcamos, que no sé si Camilo lo puedas buscar por mí, por favor, está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y mientras tanto, yo voy a buscar también un versículo que es Mateo 22:30. Entonces, cuando lo tengas, Cami, dale. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Y dice Mateo 22:30, dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, seremos como Él, estaremos con Él, ¿sí? No se asusten porque dice que no se van a casar, para eso está esta vida, cásense aquí, porque allá eso ya no va a ser importante, ya no va a ser necesario, vamos a estar en cuerpos glorificados, ¿vale? Y para ir cerrando el estudio de esta noche, hay que entender algo que según el estudio se llama los agentes de la santificación, ¿sí? Y hay dos agentes de santificación, como dos aspectos importantes, dos variables, dos elementos, podemos ponerle la categoría que queramos, pero hay dos aspectos súper importantes para la santificación en esa responsabilidad que tenemos como cristianos de mortificar el pecado que habita en nuestra naturaleza humana y de buscar esa santidad día tras día, ¿sí? Y lo primero es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el instrumento por excelencia que Dios le dejó a la humanidad para conocerlo? La Biblia, ¿sí? El método por excelencia para conocerlo es la predicación, pero la predicación, exactamente, Caro, es la Biblia. Y allí es donde nosotros debemos buscar ese refugio, donde nosotros debemos ir a buscar esa santificación.
Y como ya nos dimos cuenta, en casi todas las cartas de las iglesias del Nuevo Testamento se está invitando a la santificación, se está llamando a los santos de Jesucristo. Pues bueno, esto debe ser un llamado de atención para nosotros, ¿sí? Nosotros debemos dejar que la palabra nos instruya a lo largo de nuestra vida, que genere una obra en nuestra vida y que debamos ser obedientes a sus instrucciones. La Biblia es como un manual de instrucciones. A mí me parece chistoso y quiero contarlo de manera anecdótica, que a veces la gente me dice como, pero es que la Biblia se contradice, porque dice que moría mucha gente y porque pasan cosas malas. Entonces yo les digo como, espere, el hecho de que haya un suceso histórico en la Biblia no quiere decir que Dios esté de acuerdo con él. Es más, muchos sucesos históricos de la Biblia pasan para señalar eso que a Dios le desagrada. Es el ejemplo tácito de las cosas que no deberíamos hacer. Y hay muchos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de desobediencia, de perdición, de muchas cosas malas que están allí y la gente dice, ay, es que está en la Biblia. Sí, exactamente, está en la Biblia porque Dios nos está señalando que no debemos hacer eso. Entonces el primer aspecto es entender ese manual de sabiduría para nuestra vida que es la palabra de Dios. Para ello voy a leer en Juan capítulo 17, versículo 17, que dice lo siguiente. Dice, voy a leerlo desde el 14 porque es un versículo bastante cortico. El versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está refiriendo a la palabra de Dios, la Biblia. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Este pasaje, además de que es muy hermoso, tiene un contenido muy bello porque pues Jesús está orando, está hablando con el Padre y dice esto, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa oración se las ultra recomiendo porque es muy bonita. Y hay otro versículo en Efesios 5:26, que no sé quién quiera, alguien que no haya participado, que nos quiera leer qué dice Efesios 5:26. Dale, Dani, no hay lío. Cinco 26. Amén. Esos versículos son súper específicos y tienes razón, son bastante cortos, pero son muy incisivos y hablan precisamente sobre la santificación. Y la santificación a través de la palabra de Dios, ¿vale? Y hay otro aspecto, otro determinante, otra categoría, otro elemento, o como queramos identificarlo, el estudio lo llama agente, y otro de los agentes de santificación es el Espíritu Santo, ¿sí? Es la tercera parte de la Trinidad, Dios mismo. El Espíritu Santo nos ayuda su poder a vivir en santidad, ¿sí? El Espíritu Santo es quien nos susurra en la conciencia de las cosas y nos está diciendo, oye, ojo con eso. Y no, hay momentos que tienen en el corazón ese sentimiento como de, yo no debería ir allá, o, yo no debería decir eso. El Espíritu Santo también obra en nuestra vida a través de nuestra conciencia, a través de las cosas que suceden a nuestro alrededor, y el Espíritu Santo con su poder nos ayuda a vivir en santidad. Nosotros seguimos en un cuerpo pecaminoso, nosotros seguimos pecando, y es una realidad supremamente triste. Nosotros seguimos haciendo eso que sabemos que le desagrada a Dios. Pero a través del poder del Espíritu Santo también tenemos arrepentimiento. Y a través del Espíritu Santo tenemos ese convencimiento del pecado para ir a postrarnos delante de Dios y decir, hey, estoy haciendo mal las cosas, Dios perdóname y santifícame. Y el Espíritu Santo está ahí, rodeándonos, abrazándonos. Esto es más bien metafórico, pero se puede entender de manera muy literal. El abrigo de su amor está en torno a nosotros, diciéndonos como, ya sé que eres un perdedor, no te preocupes.
yo te puedo santificar, te puedo perdonar. Y la idea es entendernos de esa manera con respecto a Dios, que podamos ir de rodillas cuando pecamos, cuando fallamos, entendiendo que la salvación es solo dada por Él y que es el Espíritu Santo quien nos convence de que esas cosas que hacemos están mal. Y escuchar también la voz de la razón, la conciencia ya en el fondo que nos dice, oye, no hagas esto, no digas esto, no veas esto. Allí está orando el Espíritu Santo y es importante que entendamos ello. Y para esto también hay un par de versículos que lo voy a leer, está en Primera de Pedro. Uy, se me perdió. Permítanme un segundo que ya lo tenía aquí preparado. Voy a buscarlo nuevamente. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, y dice lo siguiente. Cuando el internet no quiere colaborar. Entonces, este capítulo habla sobre varias cositas interesantes que yo les invito a que cada uno, digamos, se tome su tiempo. Sin embargo, además de posicionar al Señor Jesucristo como nuestra piedra angular en la vida, en el versículo 9 en adelante, hay dos versículos allí que hablan acerca del pueblo de Dios, que es importante que nosotros podamos conocer esto. Y dice así, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anudieses las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y el otro versículo es 2 de Timoteo, sí, 2:13. Sin embargo, son las 8:06. Segunda Tesalonicenses Tesalonicenses. Gracias, Cami. 2, Segunda 3. 3, 2:13. 3, sí. Dice lo siguiente. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea y dice lo siguiente. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí está básicamente la descripción de lo que hablábamos hace un momento de las etapas de la santidad. Entonces, pues, hermanitos queridos, estos son los agentes de santificación, buscar constantemente en la palabra de Dios esa instrucción, escuchar al Espíritu Santo y pedirle que nos santifique en todo tiempo y entender esa santidad posicional que tenemos, ¿sí? Que somos salvos a través de Jesucristo y que a través de Él somos santificados, que nosotros, a pesar de que no nos merecemos tanta gracia y tanto amor, Él nos santifica y nosotros debemos hacer todo lo humanamente posible para vivir en santidad y que tenemos la esperanza que cuando Él vuelva seremos glorificados, nuestros cuerpos serán glorificados y estaremos eternamente en la presencia de Dios. Y eso debe ser reconfortante para nosotros y guiarnos a vivir una vida conforme a la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta a quién es un santo. Bueno, pues nosotros que somos hijos de Dios, somos santos también y debemos procurar santificarnos en todo tiempo y mortificar el pecado que viene con esa maldición del hombre que cayó, pero que a través de Jesucristo nos restituimos en la gracia de Dios y que esperamos compartir eternamente con Él. Vamos a orar y ponemos la tarea, porque como siempre hay tarea. No sé, Cami, si quieres orar o alguno quiere orar. Ya vi que hiciste carita de que... Dale, Cami. ¿Alguno quiere orar? Bueno, oremos. Y ya les pongo la tarea también. Padre hermoso, Padre amado, hoy te damos la gloria, Señor, por darnos este tiempo, Señor, por revelarnos tu palabra, por enseñarnos, Señor, por recordarnos lo que tú has hecho con nosotros, por revelar tu verdad, Dios, a pesar de que se nos olvide, que debemos santificarnos, que debemos mortificar nuestro pecado, Señor. Gracias por tener este espacio, Señor, porque nos permites oír tu palabra, porque tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos convence, Señor. Yo te ruego que
a cada uno de nosotros nos lleves personalmente, individualmente, a buscarte, a hallar esas respuestas que inquietan nuestro corazón y además a arrepentirnos de nuestra maldad, Señor, porque tú eres el que perdona, eres fiel y justo para perdonar, Dios. Y también tenemos abogado en Cristo. Por eso permítenos tener un corazón arrepentido, quebrantado delante de ti, para acercarnos nuevamente, Señor, cada vez que pequemos. Permítenos, Señor, santificar nuestra vida para hacer luz para otros, para hacer esas Biblias abiertas, que cuando nos vean puedan ver a Jesús, Señor. Cambia nuestra mente, nuestro corazón, que toda nuestra voluntad sea rendida a ti, Señor, y cada cosa que hagamos, que pensemos, que digamos, sea santo, Dios, conforme como tú eres, Dios. Hoy te proclamamos, Señor, como Dios santo, 3 veces santo, Señor, y te damos la gloria por lo que tú eres, por lo que tú has hecho por medio de Jesús. Jamás, Señor, podremos agradecer y no alcanzarán nuestras palabras para darte toda nuestra gratitud por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, a sus familias. Guárdalos, Señor, y enséñales ese camino. No nos lleves por los bordes, sino en todo el centro del camino, siguiéndote y buscándote siempre, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús y amén. Amén. Muchas gracias, Cami. Muchas Entonces, gracias a todos. bien, Carlitos. Ahí pusimos la tarea. Listo, yo veré dentro de 8 bien pilos. Son 3 punticos. ¿Quién es un santo? Explique las fases de la santidad y memorizar Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. Si hay alguna pregunta, este es el momento. Si no hay alguna Que pregunta, hable ahora o calle para siempre. vale, chicos. Muchísimas chicos y chicas, gracias por estar conectados, que Dios les bendiga y pues cualquier cosita seguimos firmes en oración y atentos los unos de los otros. ¿Listo? Gracias, Ami. Gracias, muchachos. Gracias.